Yo desde hace bastante tiempo he querido hacer un video sobre el concilio de Calcedonia. Ya hemos tratado el tema del concilio de Nicea, ya hemos tratado el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, y quiero tratar el concilio de Calcedonia. ¿Por qué? Porque en este concilio es cuando de alguna manera se cierra la cristología, es cuando tenemos una cristología definitiva. Entonces, pues más que nada es por eso, los quiero mucho y espero que lo disfruten. El Papa Shenouda III declaró ante una audiencia en la Universidad de Michigan en 1977: la Iglesia copta fue malinterpretada en el siglo V en el Concilio de Calcedonia. No somos monofisitas. La Iglesia copta nunca creyó en el monofisismo. En un salón de mármol frío y gris se alzó la voz de fe sin fin. Los sabios discutían con fervor sobre la naturaleza del Redentor. Unidos por la cruz y la verdad, con dudas que rompían la unidad, dos naturalezas, humano y divino, definieron en Calcedonia el camino. Oh concilio de voces y razón, donde se forjó la gran decisión, una doctrina para unir y sanar el misterio que el mundo quiere abrazar. Los patriarcas vinieron a hablar desde tierras lejanas, de aquí a allá. Con pergaminos y rezos en sus manos, buscaban la luz entre los humanos. Eutique exclamaba con su visión, nestorianos en fuerte oposición, pero la balanza se equilibró y la fe cristiana se consolidó. Dominó, 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 dominó. Unidos por la cruz y la verdad, con dudas que rompían la unidad, dos naturalezas, humano y divino, definieron en Calcedonia el camino. De voces y razón, donde se forjó la gran decisión, una doctrina para unir y sanar el misterio que el mundo quiere abrazar. Oh concilio de voces y razón, donde se forjó la gran decisión, una doctrina para unir y sanar el misterio que el mundo quiere abrazar. Bueno, vamos a empezar. Aquí vamos a cambiar un poquito el esquema, a ver si me resulta este formato. No es tan gráfico, pero creo que sí es visual para que se entienda. Y lo vamos a hacer como un mapa conceptual, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Sale, aquí tenemos nuestro mapita conceptual, donde vemos al concilio de Calcedonia, que se celebra en el año 451 de la era cristiana. Calcedonia, ok, Calcedonia es una ciudad que está en el Bósforo, pero del lado asiático, sería asiático de este lado, justo enfrente de Constantinopla. Es básicamente la frontera entre Europa y Asia, y está justo enfrente
son unos cuantos metros, tal vez un par de kilómetros, que separan a Constantinopla de Calcedonia. Hoy todo eso es parte de Turquía. Ok, entonces yo separé la exposición en estas categorías. Ok, contexto histórico y teológico, eventos del concilio, definición de Calcedonia y legado y reacciones post-concilio. Entonces vamos con el contexto histórico. ¿Cuáles son los orígenes del concilio de Calcedonia? Como les he dicho, para entender la cristología hay que entender los 4 primeros concilios, pero para entender los 4 primeros concilios tenemos que entender los primeros 3. Es como una serie con episodios seriados. Si no viste el primer episodio, no vas a entender el segundo. Así que vamos a hacer una recapitulación rápida. Por eso también me gusta y quería hacer este video, porque tenemos que recapitular un poco los 3 concilios anteriores para entender la cristología, ¿vale? Entonces, orígenes. Aquí vemos que como antecedentes está en el primer concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. También se celebró en la parte oriental del Imperio Romano. Fue convocado por el emperador Constantino. Ok, ahorita vamos a ahondar, no se preocupen. El segundo concilio ecuménico fue en Constantinopla en el año 381. Si no me equivoco, aquí fue Teodosio el que convocó este concilio. Luego está el concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso se celebra también en la parte oriental del imperio en el año 431 de la era cristiana. Vale, aquí ustedes pueden ver concilio de Éfeso. Y tenemos un concilíbulo que vamos a llamarlo el segundo concilio de Éfeso, que se celebra en el año 449, y el Papa León le llamó el Latrocinio de Éfeso, o también es conocido como el Sínodo Ladrón. Pero en eso iremos profundizando un poquito más tarde. Pero digamos que este concilíbulo, o mal llamado segundo concilio de Éfeso, es la chispa que detona el concilio de Calcedonia. Ok, bueno, pues ya que tenemos estos antecedentes históricos y todos fueron para tratar cristología, ok, tenemos las herejías clave del momento, que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 herejías tenemos aquí que se combatieron. La primera herejía es el arrianismo, ¿ok? ¿Quién fue quien propuso el arrianismo? Un presbítero de Alejandría llamado Arrio. ¿Qué negaba Arrio? Pues negaba la divinidad de Cristo, negaba la divinidad genuina de Cristo, y como lo explicaba, decía que Cristo fue creado, que no fue consustancial, ¿ok? Y esto, esto a ver si lo puedo pronunciar, homoousia, ¿ok? Quiere decir que es de una naturaleza similar, pero no consustancial. Si me explico, los mexicanos entenderán lo que es similar debido a las famosas farmacias, ¿no? Pero sí. ¿Y quién condena el arrianismo? El concilio de Nicea en el año 325. ¿Quién fue el campeón de la ortodoxia en ese momento? Pues fue ni más ni menos que San Atanasio. También estuvo del lado de la ortodoxia San Nicolás, correcto. Pero bueno, esto es, no nos podemos extender mucho aquí, pero espero que se hayan entendido los fundamentos. Ok,
el apolinarismo. Vamos al apolinarismo. Ok. Bueno, para platicarles un poquito, ¿quién fue el que propuso el apolinarismo? Fue Apolinar de Laodicea. ¿En qué o por qué fue? Pues bueno, Apolinar incluso tuvo amistad con San Atanasio y su intención era defender la ortodoxia nicena, pero se fue a un extremo bastante opuesto, ¿ok? Mientras que en Arrio teníamos un Cristo demasiado humano, Apolinar pendulea y se va a un Cristo completamente divino, donde dice que Cristo tenía un espíritu humano, pero fue reemplazado por el Logos divino. Entonces esto pues terminaba negando la divinidad de Cristo. Además, en este concilio de Constantinopla es muy importante porque se define la naturaleza del Espíritu Santo, ¿ok? No es que la iglesia lo fije o lo inaugure, lo descubre y lo difunde. El Espíritu Santo es divino porque hay una secta que eran los neumatómacos. Los neumatómacos decían que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era como una fuerza activa de Dios. Entonces, curiosamente, los testigos de Jehová podrían ser clasificados como arrianos, pero a su vez como neumatómacos. El apolinarismo y la herejía neumatómaca fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381. En el año 381 ocurre esto. ¿Y quién fue el campeón de la ortodoxia? Pues fue San Gregorio Nacianceno. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pues ya vamos aquí acercándonos un poquito. Ya más cercano al evento, y esto ya va más íntimamente relacionado aquí, y aquí se pone buena la cosa. El nestorianismo. ¿Quién propone el nestorianismo? Nestorio de Constantinopla. De hecho, esta herejía nestoriana la vemos presente en muchos hermanos que se denominan evangélicos el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque la controversia nestoriana surge debido a que Nestorio proponía que a María se le llamara Cristótocos en vez de Teótocos. ¿Qué es esto? Teótocos es madre de Dios, pero Nestorio no quería que se le llamara madre de Dios, quería que se le llamara Cristótocos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, fue parida por María. Entonces María solo es parte de la María solo es madre de la parte humana de Dios, solo es de la naturaleza. Y entonces llega a haber tal enredo que Nestorio, buscando defender también la ortodoxia nicena y la ortodoxia de Constantinopla, cae en otro error, porque dice que hay dos personas en Cristo, que hay dos personas en un solo Cristo. Hay una persona humana y hay una persona divina, dos personas en un solo Cristo. Entonces eso fue considerado herejía, y aquí veremos, ¿no? ¿Qué es lo que niega? La unidad de la persona de Cristo, unión orgánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nestorio dice que hay una persona humana y una persona divina. Y es lógico, porque María parió a una persona, no parió a una naturaleza. Entonces la conclusión del concilio fue que Cristo es una persona
con naturaleza humana y con naturaleza divina. Y esto se pone muy bueno. La explicación, la explicación del nestorianismo. Cristo es el hombre que porta a Dios, no Dios hombre. Entonces son dos personas. Lo que comentábamos también está aquí, lo de la controversia de la Madre de Dios, y fue condenado por el concilio de Éfeso en el año 431. ¿Quién fue el campeón de la ortodoxia en esta ocasión? Fue San Cirilo de Alejandría. Ok, entonces bueno, pues hasta aquí ya estamos claros, ¿no? Se va aclarando la cristología poco a poco, pero surgirá un nuevo problema. Déjenme tomar un poquito de té. Pues hasta aquí parece que se han ido resolviendo los problemas y todo va bien, pero defendiendo, vamos a ponernos en contexto. Bueno, vamos a analizar primero la herejía, después vamos a hechos históricos. Ok, de aquí surge el eutiquianismo o monofisismo. Ok, ¿quién es el que propone esta herejía cristológica? Pues Eutiques de Constantinopla. También lo apoyan Severo y Julián de Halicarnaso. Pero aquí, para resumir un poco, Eutiques es el antagonista, es el hereje. ¿En qué consiste esta herejía? En la distinción de las naturalezas de Cristo. Ok, aquí decía Eutiques que sí, Cristo tuvo dos naturalezas, pero la naturaleza humana fue absorbida por lo divino. Fue absorbida por lo divino, y entonces la divinidad de Cristo queda completamente disuelta, y Cristo se acaba quedando pues con una tercera naturaleza. ¿Qué pasa aquí? Al empezar a hacerse popular esta visión de Cristo, se convoca un concilio local. Ojo, era un concilio local en Constantinopla. Aquí está. En el año 448, donde el patriarca de Constantinopla, Flaviano, condena estos pensamientos de Eutiques. Eutiques, al ver el rechazo, ¿qué es lo que hace? Apela a la autoridad del Papa de Roma. Pero ¿qué creen? Se topó con pared, porque el Papa de Roma acaba aceptando las conclusiones y la condena que hizo Constantinopla, e incluso fue más allá. Escribió algo llamado el Tomo de León. En ese momento el Papa era León I. Entonces León le escribe el tomo a Flaviano, donde explica toda la cristología. Ok, para no hacerles el cuento largo, Eutiques acude con Dioscoro. ¿Dioscoro quién es? Dioscoro es el patriarca de Alejandría, el sucesor de San Cirilo. ¿Recuerdan que San Cirilo fue nuestro campeón? Bueno, pues Dioscoro dice que estas resoluciones de Roma y de Constantinopla están contrariando las conclusiones de el concilio de Éfeso, que están destruyendo toda la teología de Éfeso, y ellos dicen estar defendiendo la ortodoxia de San Cirilo. Ok, a través de Dioscoro se apela al emperador,
el emperador está de acuerdo y hacen algo que se llama el Segundo Concilio de Éfeso. En el Segundo Concilio de Éfeso se aprueban todas las posturas de Eutiques, ¿ok? Pero esto no es aprobado por el Papa León, y le llama al concilio el latrocinio de Éfeso, y se desconoce ese concilio, ¿ok? Y una vez derrotado el concilíbulo de Éfeso, hay que recoger el tiradero, por lo cual se convoca al concilio de Calcedonia en el año 481, ya avalado por toda la iglesia. Por eso es concilio ecuménico, cosa que no pasó en el segundo concilio de Éfeso, en el concilio Ladrón, en el latrocinio de Éfeso. Nunca fue ecuménico porque nunca se contó con pues la plena aprobación de todas las iglesias, ¿no? De hecho fueron cooptados para ello. Muy bien. Y entonces aquí vamos con una herejía adicional, ¿ok? Que esto va relacionado, pero vamos rapidito, pues ya que estamos en todo esto. Surge el monotelismo. Se va complicando más la cosa. ¿Quiénes son los proponentes? Teodoro de Arabia, Sergio y Ciro de Alejandría. ¿En qué consistía? En negar la voluntad humana de Cristo. Porque decían, ok, está bien, no se niega toda la ortodoxia anterior de Calcedonia. Sin embargo, Cristo tenía solamente una voluntad divina, no tenía voluntad humana. Aunque tuviera ambas naturalezas, su voluntad era solo divina. Entonces, bueno, ya vemos, vamos pasando de personas a naturalezas a voluntades. Se va complicando el debate teológico, y es ahí como se llega a esta herejía, y esto es condenado por el Sexto Concilio Ecuménico. Pero bueno, esto lo veremos después. Esto nada más era rapidito como breviario cultural, pero prácticamente para mí la cristología queda cerrada en este concilio de Calcedonia. ¿Ok? Figuras clave, papá, figuras clave. Aquí está el chismecito. ¿Ok? Eutiques de Constantinopla, el hereje. San Flaviano de Constantinopla, aquel que denuncia o el que condena al hereje, más bien, porque sí hubo alguien que avisa al patriarca, no recuerdo el nombre del presbítero o del obispo, que le dice, oiga, patriarca Flaviano, estas ideas de Eutiques están extrañas. Pero bueno, entonces aquí digamos que la primera condena que viene de un metropolitano fue San Flaviano de Constantinopla. San León primero, el Papa León Magno. ¿Ok? ¿Cuál es el papel de León Magno? Como ya les había contado, durante todo este tema, pues ambos acuden al arbitraje del Papa. Primero acude Eutiques para pedirle ayuda al Papa. El Papa se da cuenta que esto es una herejía, teniendo Eutiques obviamente conciencia de la cadena alimenticia, donde, bueno, pues si el patriarca de Constantinopla no me hace caso, acudo a su jefe, que es el Papa, y una vez que esté ahí, pues él no se va a poder negar, pero le sale mal la jugada, porque el Papa confirma la condena de Flaviano. ¿Y qué pasa? Escribe el tomo de León, y será leído en el concilio de Calcedonia. ¿Ok? O sea, será un documento clave. ¿Sale? Dioscoro de Alejandría es aquí el defensor
de Eutíquez, el defensor del hereje. Dioscoro de Alejandría decía que que estas declaraciones que estaban haciendo Constantinopla y que estaba haciendo Roma eran un retroceso al nestorianismo, y que esto estaba tumbando toda la teología de Cirilo y toda la ortodoxia de Éfeso. Ok, entonces los coptos, el último concilio ecuménico que reconocen es el concilio de Éfeso. El emperador Teodosio II es... mira, aquí está, se me había olvidado el nombre. Teodosio es el emperador que apoya a Dioscoro y que apoya a Eutíquez, ¿ok? Y entonces él dice, no, a ver, esto es nestorianismo y tenemos que convocar un concilio. Se convoca un segundo concilio en Éfeso, pero sin el acuerdo de Constantinopla y de Roma. Se llega a unas conclusiones donde se aprueba el monofisismo y se impone a la iglesia, pero el Papa lo rechaza este conciliábulo convocado por Teodosio II, y pues se desconocen sus actas, se desconocen sus disposiciones y tal. Providencialmente, no digo que me alegre por el hecho, pero providencialmente Teodosio II muere, dejando un ambiente eclesiástico muy caldeado, y sube al trono el emperador Marciano y su hermana Pulqueria. ¿Ok? Su hermana Pulqueria y Marciano eran coemperadores, ambos eran emperadores del imperio oriental. ¿Qué pasa? Se ponen ellos a pensar que se tiene que convocar un concilio para lograr recoger todo el tiradero que se ha dejado, porque esta confusión es muy grande y es peligrosa para el imperio. Y aparte ellos querían inaugurar su reinado con un evento magno, y qué evento más grande en el imperio ya cristiano que convocar a un concilio ecuménico. E incluso algunas denominaciones los conmemoran como santos. Bueno, pues de Cirilo de Alejandría, él fue... A ver, Cirilo de Alejandría es el bueno para todos, ¿no? En este concilio todos dicen defender la postura de Cirilo, ¿no? Dioscoro dice que Roma y Constantinopla de este momento se volvieron nestorianos, ¿ok? Y ellos dicen que no, que San Cirilo estaría conforme con la teología que se estaba proponiendo. Nestorio fue nuestro antagonista anterior, y Teodoreto fue un presbítero que a ver, déjenme consultarlo aquí. Teodoreto fue Teodorito de Ciro, si no me equivoco. Él defendió el monofisismo, pero no quiero errar. Denme un segundito. Bueno, está demorando un poco la fuente. Vamos a ver. Entonces, ya aquí tenemos a las figuras claves del concilio, ¿no? Tenemos las figuras claves de este concilio, que fue un magno evento para la cristiandad. Como que ya vamos entonces armando el rompecabezas así parte por parte. Me parece muy, muy bien, porque vamos comprendiendo mejor, ¿no? Y también en esa época había 2 escuelas en Oriente. 2 escuelas en Oriente que estaban con todo un debate pues cristológico, ¿no? Era la escuela de Alejandría
y la escuela de Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escuela de Alejandría defendía la unidad de Cristo, la miáfisis, y Antioquía defendía las dos naturalezas de Cristo, la diófisis. Ok, a ver, entonces esta escuela, miáfisis, es a la que pertenecía Dioscoro. Ok, Dioscoro. Y Dioscoro y todos sus sucesores argumentaban no ser monofisitas. Defendían un poco la postura de Eutiques, pero ellos no se reconocían como monofisitas, sino que dicen que son miafisitas. Y ahorita les explico la diferencia. Un miafisita, de acuerdo a como ellos lo definen, es que Cristo se encarna, ok, y Cristo es eterno, consustancial al Padre, como dice Nicea, tiene naturaleza humana y naturaleza divina, como lo dice Constantinopla, tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí Eutiques decía que el monofisismo dice que la naturaleza humana absorbe la naturaleza, que la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. ¿Qué dice el miafisismo? El miafisismo lo que afirma es que esas dos naturalezas se combinan en una sola. Entonces es un Cristo con una sola naturaleza, pero combinada. Es una naturaleza que combina la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero es una sola naturaleza. Y ellos afirman que eso es lo que sostenía Cirilo. Sin embargo, pues el Concilio de Calcedonia dice que no. Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas distintas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero sin combinarse, sin confundirse. Eso es muy importante, sin combinarse, sin confundirse esas dos naturalezas de Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya acabamos con esta parte. Y aquí, vamos un poquito a ver los eventos del concilio. Y esto va a ser un poquito más rápido. Se llevó a cabo en el año 451 de la era cristiana, del 8 al 25 de octubre. ¿Dónde? En Calcedonia. Hoy eso es Turquía. Kadikoy, Turquía. No sé si está bien pronunciado, pero bueno. Fue convocado por los emperadores Marciano y Valentiniano. Vale la pena destacar que el emperador Marciano invitó al Papa León a presidir el concilio, pero el Papa no pudo asistir por tener asuntos más urgentes que atender en Roma, pero envió legados. ¿Ok? Envió legados y esto fue un hecho bastante importante. Fue el concilio que tuvo más asistentes, cerca de 600 obispos. Nunca hubo un concilio con tanta representación hasta ese momento como el concilio de Calcedonia. Por eso también es muy relevante porque fue una cantidad impresionante de obispos los convocados. ¿Ok? Proceso. ¿Ok? ¿Qué fue lo primero que se hizo? Se rechaza el sínodo el segundo concilio de Efeso, se le llama sínodo ladrón. ¿Ok? Ya sin la defensa de Teodosio II, se rechaza completamente el sínodo ladrón. Y para confirmar la teología, se toma como referencia el tomo de León, o sea, la epístola que le escribió el Papa León a Flaviano,
describiendo cuál sería la naturaleza de Cristo. Y los padres conciliares, a una sola voz, aclamaron: Pedro ha hablado por boca de león. Se depuso a Dioscoro de Alejandría, ¿ok? Y hubo el debate sobre la frase en dos naturalezas contra de dos naturalezas, que eso ya lo explicamos para no alargarnos mucho más. ¿Ok? Ya se va armando mejor el muñequito. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la definición de Calcedonia? Se reafirma Nicea y Constantinopla. ¿Ok? Se reafirman todas las resoluciones. ¿Para qué? Para dar una continuidad, para confirmar la congruencia y la sucesión. Pero muy bien, esto era bastante evidente y necesario. Pero lo urgente, ¿cuál era el argumento de Dioscoro? Que estábamos regresando al nestorianismo. Ese era su argumento. ¿Saben qué? Roma y Constantinopla están regresando al nestorianismo. Entonces esto lo vamos a condenar, y fue el motivo por el cual Dioscoro apoyó a Eutiques, buscó el apoyo de Teodosio II y se hizo todo un jolgorio ahí. Entonces, por eso el concilio de Calcedonia rechaza el nestorianismo y el eutiquianismo. ¿Ok? ¿Cuál fue la afirmación central? Ok. Cristo es una persona, prosopón en griego, con una hipóstasis. ¿Ok? Una hipóstasis. Una unión hipostática. Cristo tiene dos naturalezas. Un Cristo que es una persona, que tiene dos naturalezas físicas. ¿Ok? Sus naturalezas son humana y divina. Se hace una distinción entre lo que es una persona, una naturaleza. Prosopón va a pasar a ser prosopón es el origen de la palabra persona. Ok, pero en griego quiere decir máscara. ¿Sale? La naturaleza divina y humana. Ok. Naturalezas, las dos naturalezas, la naturaleza divina y humana, están ahí, pero sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. ¿Ok? Pero no están mezcladas, como dice el monofisismo. ¿Ok? Una cosa es que no tengan división y otra cosa es que estén mezcladas. Y el monofisismo, que es lo que dice que esas naturalezas se mezclaron. ¿Ok? Se defiende la consustancialidad con el Padre, se defiende lo consustancial con la humanidad, y es nacido de la Virgen María, Madre de Dios. O sea, prácticamente se reafirma todo el concilio de Éfeso. Y ahí, una de las conclusiones es que Cristo es consustancial al Padre en la divinidad y es consustancial a nosotros en la humanidad, excepto por el pecado. Esa frase es la que acabaría definiendo las conclusiones del concilio de Calcedonia. ¿Vale? Ok, bueno, unión hipostática. Aquí se pone pues el tema de lo que habíamos dicho, es cómo interactúan lo que les decía justo ahorita, ¿no? Esa unión hipostática. Bueno, pues que es una persona con dos naturalezas, que no se mezclan, pero no tienen confusión y no tienen división, pero no se mezclan. Y es una unión inseparable. ¿Ok? Eso es básicamente a lo que se refiere la unión hipostática. Y esto fue la base para la ortodoxia cristiana hasta nuestros días. Ok, entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasó? Vamos a pasar a un tema
bastante pues triste aquí, ¿no? Porque esto deriva en un cisma, ¿ok? Legado y reacciones postconciliares. ¿Quién lo acepta? Ok, en ese momento quienes lo aceptan es la Iglesia Occidental y la Iglesia Oriental. No había tal separación, pero bueno, para términos prácticos, el día de hoy las denominaciones que suscriben esto es la Iglesia Católica Romana Occidental y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Las denominaciones protestantes que suscriben el Concilio de Calcedonia, pues les viene por ser separadas de Roma, ¿vale? Nada nuevo bajo el sol, ¿ok? Entonces ya dentro de la Iglesia Occidental y la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿ok? Son quienes aceptan. ¿Quién rechazó el concilio? Pues las iglesias ortodoxas orientales. No hay que confundirlas con las iglesias ortodoxas bizantinas griegas, ¿ok? Incluso por eso tienen ese nombre de iglesias ortodoxas orientales no calcedonias. Sale, ahí están incluidos los coptos de Egipto, la iglesia de Etiopía, los armenios y los sirios jacobitas, ¿vale? Incluso llegan a estar algunas iglesias siriacas, como la iglesia Malabar en India, ¿vale? La iglesia Malabar en India. Y bueno, ¿por qué lo rechazan? El argumento de Dioscoro, porque se contradice con Nicea, al introducir una cuarta hipóstasis. Dice que pisotea los cánones y prescripciones de los padres, sobre todo de Cirilo, ¿ok? Dice que contradice directamente las enseñanzas del Concilio de Éfeso. Dice que corrompe la doctrina patrística al aceptar el tomo de León, y dice que se acepta a teólogos nestorianos como Ibas, ¿ok? Aparte que hace una distinción de dos naturalezas y dos adoraciones. Ese es el argumento de Dioscoro y sus iglesias. Entonces dicen que al aceptar las doctrinas calcedonias, lo que se está haciendo es tener una adoración a cada una de las naturalezas, y que por eso lo rechazan. ¿Cuáles son esas iglesias el día de hoy? Como les comento, es la iglesia copta, cuyo principal representante es el patriarca Tawadros de Egipto, el patriarca Teodoro de Egipto, y los etíopes que a su vez, curiosamente, pero eso será para otro video, dan origen a los famosos Rastafaris en Jamaica, ok. Y bueno, aquí ya habíamos explicado lo que es el término miafisita. Una de las consecuencias es el miafisismo, que no es propiamente monofisismo, pero es muy difícil diferenciarlos. Estas iglesias ortodoxas orientales rechazan el término monofisitas y lo han sustituido por miafisitas, que es un poco diferente, pero eso ya fue una conclusión que fue evolucionando.
¿ok? Pero sí, ellos no pueden negar que Dioscoro principalmente lo que hizo fue dar pie a la defensa de los errores de Eutiques. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Y cuál es el legado y las reacciones post concilio? Pues bueno, ya vimos el rechazo y las divisiones. ¿Y cuáles fueron sus implicaciones de esto? Fue la persistencia del monofisismo y del monotelismo. La división de las iglesias cristianas, especialmente en Oriente. Y pues bueno, hay que tener un diálogo ecuménico moderno, es decir, de reconciliación terminológica. Obviamente hay muchos que piensan que esto fue más un tema político, donde el patriarca de Alejandría sentía que había demasiada intervención del emperador. En este sentido, había demasiada intervención del emperador y querían como sacudirse un poco el yugo y estaban demasiado bajo los pies de Constantinopla. Que recuerdan ustedes también que Alejandría fue perdiendo importancia, la sede de Alejandría fue perdiendo importancia ante Constantinopla, y eso tampoco les gustó. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que se instaura una vez que es depuesto Dioscoro, se instaura un patriarca que suscribiera doctrina ortodoxa. Pero ¿qué pasa? Este patriarca con doctrina ortodoxa, digamos que estaba muy sujeto a todo lo bizantino, era bastante bizantino, y ellos consideran esto como una bizantinización de Alejandría, y es cuando surge el patriarcado ortodoxo de Alejandría. Y tiempo después también surgiría un patriarca católico con obediencia al Papa en Alejandría. Así que actualmente para la sede de Alejandría hay tres patriarcas: el copto, el ortodoxo, que es muy bizantino, y el patriarca romano. Pero digamos que el sucesor de San Marcos, incluso los ortodoxos bizantinos y los católicos romanos lo sostienen, es el patriarca copto, ¿no? Porque es de alguna manera la línea de sucesión más antigua. Y algunos dicen que este cisma fue incluso más grave que el cisma de 1054, porque tuvo una repercusión inmediata. Fue un golpe seco, fue una separación instantánea muy súbita, nadie se lo esperaba, mientras que la división entre Roma y Constantinopla duró mucho tiempo. Vemos que cuando menos de Focio a Miguel Cerulario pasaron un par de siglos, ¿no? E incluso estas tensiones vienen desde tiempo atrás. Entonces, bueno, concluyendo, la ortodoxia de Calcedonia es muy importante, porque si profundizamos en estos temas podríamos lograr la unidad con los coptos, ¿ok? Podríamos lograr la unidad con los coptos, e incluso en el diálogo interreligioso se ha dicho que se puede llegar a algún acuerdo en cristología, porque sus sacramentos se consideran sus sacramentos se consideran reales, se consideran legítimos, se consideran válidos, no legítimos, válidos, porque tienen verdadera sucesión apostólica. Y la controversia calcedonia con la controversia con el tema miafisita se podría solventar.
los mismos ortodoxos están dispuestos a ese diálogo. Pero bueno, espero que les sea interesante y que les haya gustado. Espero no haberlos aburrido y nos vemos en otro videín.